anécdotas y mucho más. Queda con ustedes Eduardo Serrano en Pangea.fm.com. Acaba de mudarse en esta acción. Estamos en el proceso de nuestro nuevo estudio, en el proceso de la larga emisión horaria. Bueno, los detalles finales ya todo está muy avanzado, ya todo está bien encaminado. Ya estrena un nuevo espacio físico, pero mantiene su programación, la programación habitual de todo nuestro programa. De manera que en lo subsiguiente tiempo, en los días, aquí estará con ustedes cada vez en mejores condiciones. Bueno, un placer saludarle, en especial también a mi gente de Argentina, esa gente querida que nos sigue, nos tiene sintonía todos a esta hora, 8 de la noche, de 8 a 9, a la gente de Ecuador, a la gente de España, a la gente de Venezuela, a la gente de aquí, la gente local de la ciudad de Miami y la gente de habla hispana a lo largo de todo Estados Unidos. Tenemos hoy un programa muy interesante. Está con nosotros nuestro invitado especial, es Ignacio Segovia, que ya en un ratito le voy a caer la pregunta, porque el tema que él domina y cuál es su especialidad es ciertamente muy interesante. En ocasiones pasa desapercibido para mucha gente, pero es vital, sobre todo a nivel empresarial. Que hoy no las voy a decir cosas, pero Ignacio me perdona cuando digo disparate. ¿Cómo no? Es un libro que acaba de presentar en España recientemente. Se llama Capital Humano, Manual de Cambio. Potenciado el capital humano desde su ergo. Él nos va a aclarar. Bueno, Ignacio, quiero primero que salude a nuestra audiencia, que se presente, que después de un poco de ti, en líneas generales, y inmediatamente pasamos al tema. ¿Cómo no, Eduardo? De verdad, muchísimas gracias por esta invitación aquí, tu programa en Pangea Radio. Todo un honor de estar con una personalidad como tú, hablando de esto, del ergo y del capital humano esta noche, que sí, como le mencionaste, es un punto muy importante para las organizaciones, para las empresas, porque existen muchos cambios actualmente y las organizaciones están viviendo ese cambio, pero el cambio no es solo tecnológico, no es solo político. Fíjate todo lo que está pasando con Trump aquí en los Estados Unidos, no es social nada más, es personal. Los individuos están cambiando y hay que entender cómo esos individuos y las nuevas generaciones traen necesidades diferentes hacia el trabajo o lo que la gente llama trabajo, que yo lo llamo ergo. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, sobre cuál es la necesidad de reemplazar la palabra trabajo por la palabra ergo. Ok. Sí, eso nos lo vas a explicar. A mí siempre me llamó la atención ese tema de las empresas. Cuando se interesa por su capital humano, ¿verdad? Le preocupa ese capital y empieza a proponerse a sí misma qué cambios posiblemente se puedan hacer en ese capital humano para, primero, una mejor efectividad de la empresa en sí, y en segundo lugar, para que ese capital humano, vale decir, esos trabajadores, vayan a trabajar felices y contentos. Y a lo mejor emocionalmente más seguros. Sí, muchas veces la gente se para frente a la empresa y no tiene ni idea de para dónde van los tiros. Y entonces cuando el trabajador está claro que una empresa, aparte de ser muy bien organizada, pagar esta fecha que tiene que pagar los salarios, las cuestiones de los seguros, ¿verdad? Y aparte de producir chapitas, detrás de todo eso hay seres humanos. Claro.
Entonces, esas motivaciones de ese individuo a la hora de ser la chapita, que sabe de dónde viene, para dónde va, qué va a pasar, que pareciera que esa chapita le pertenece, que fuera de él, y por eso la hace de una mejor manera y con más entusiasmo. Yo siempre creí que eso era muy bueno. Y últimamente me enteré de una actitud que creo que se está dando mucho en Europa, que es darle un contenido social a las empresas, Sí, que están dedicando una parte del capital, no sé si un 10%, un 15%, para inducir dentro del cuadro de desarrollo de las empresas todo un proyecto social que modifica justamente la relación empresa-trabajador. Eso es maravilloso. Yo creo que en la medida en que esos pasos se den a nivel mundial, porque esto, yo he visto unas fotografías, seguramente tú también, el de la India, que es espantoso. Gente montada en una especie como de jaula, unos sobre otros, trabajando horas y horas en una posición casi sentados en cuclilla, produciendo, qué sé yo, algún sombrero, un zapato, en una cosa inhumana. Inhumana, sí. Eso no puede llegar a ningún lado, eso no puede tener un final feliz. Yo creo que en el ser humano se revierte eso en rabia, en desagrado, en rencor. Y a la mujer esa chapita que estaba haciendo la hace con desagrado, y empieza a agregarle errores a la chapita. Errores, costos y tiempo. Ajá, y a lo mejor un día le incendian el lugar con la rabia, qué sé yo. Yo creo que nosotros, y algo debemos hacer toda la humanidad, es buscar salidas a una mejor comunicación, de una mejor convivencia. ¿Y quién más indicado como esa área de la parte laboral y las empresas? Creo que estoy hablando demasiado. Fíjate, no, pero tocaste un punto muy importante, que es esa parte inhumana. La ergonomía, que es la maestría que yo hice en Francia, en París. La ergonomía se encarga particularmente en estos países desarrollados de la parte de la seguridad industrial, de cómo el empleado se siente en su trabajo, cómo el empleado corporalmente, si está seguro en su trabajo, si confía en los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, tienen organismos que se encargan de regular las normas de cómo la persona se sienta, cómo la persona trabaja, etcétera, etcétera. Pero la ergonomía no se queda ahí, no se queda solo en la limitante de la seguridad industrial, también baja más allá, porque la ergonomía estudia a la persona desde una perspectiva biológica, psicológica y social. Perfecto. Entonces tenemos que ir un poco más allá y tenemos que ver cómo la persona empieza a captar su trabajo, cómo entiende su trabajo. Y existe un shift, existe un cambio de la era industrial. Y de la era industrial, en la era industrial el trabajo era un trabajo físico, ¿no? Y estamos cambiando a lo que es la era de la información y la tecnología, donde el trabajo es más mental. Entonces, antes el empleado era fácil de ser reemplazado. ¿Por qué? Porque el empleado, tocaba un botoncito aquí, un botoncito allá, y era fácil de reemplazar a ese empleado. Pero el empleado de hoy en día es un empleado que crea, es un empleado creativo, es un empleado que sabe cosas que no cualquier otro sabe. Entonces es difícil de ser reemplazado. Antes se decía que nadie era indispensable en las empresas, entonces podíamos votarlos a todos. Hoy en día las empresas se están dando cuenta que no, que existe una transferencia del conocimiento muy importante, que si tú votas a la persona no lo vas a mantener dentro de la organización, que las personas no pueden aprender tan rápido, se están tardando alrededor de 1 año y 2 años para aprender el ciclo de la empresa, y el average, el promedio actual de la gente en el trabajo son 3 años, 2-3 años. Entonces la gente se está yendo, y por eso se habla del capital humano, porque el capital humano está fluctuando en las empresas y fluctuando en los países. Eso que llaman popularmente la fuga de cerebros. Bueno, eso ocurre en las empresas y ocurre en los países. Claro, claro. Entonces, si tú no prestas atención al individuo que tienes en la organización, a diferencia de la industrial, actualmente el individuo se te va a ir, vas a perder inversión en educación, inversión en conocimiento, inversión en la persona. Entonces tienes que prestar atención a qué es lo que los individuos necesitan, y cuando tú le preguntas a los individuos, cuando yo hago mis charlas, cuando hago mis talleres, mis seminarios, le pregunto a la gente,
Completen esta frase, y vamos a hacer el ejercicio contigo, Eduardo. Ajá. Complétame la frase. Dime. Yo quiero ser... Presidente de Venezuela. Oh, Dios mío, pero tú te quieres meter en tremendo lío. Me encantaría ser presidente. Mira, la gente normalmente me responde, quiero ser feliz. Esa es la respuesta del 95% de la gente, me dice feliz. Hay otros por ahí que dicen dinero, hay otros por ahí que dicen viaje. Ahora vamos a tocar ese tema de la felicidad, que para mí es una incógnita. Porque yo creo en la felicidad, pero también creo que la felicidad no existe. Pero aunque no exista, existe. Entonces es muy sabroso, ¿no?, el asunto. Ahora lo vamos a tocar, pero quiero, Miki, porque estás tan callado, hermano. Habla, Miki, habla. Quiero oír mejor. Por un lado, quiero saludar a la gente que nos está viendo por Facebook. Y quería felicitar a Pallía por su nuevo estudio. Ahorita este es el estudio provisional. A partir de esta semana estamos nosotros con los controles por el estudio. De verdad que es un placer tener a Ignacio aquí. Gracias, muchas gracias. Que te estoy oyendo como en segundo plano. ¿Te oyes bien? No, yo me oigo. Yo te escucho también. Bueno, resulta que Miki es el artífice de todos nuestros invitados. Él es el que nos regala esos invitados tan especiales que hemos tenido en el programa de hoy. Nos regala de la presencia de Ignacio Segovia. Gracias, Miki. No, gracias. También a nuestra querida Coco Marta. Coco. Que no es familia, pero lo decimos. Muchísimas gracias a Coco, de verdad que me está haciendo un trabajo de relacionista pública Sí, no, y de verdad impresionante. muy bien porque Impresionante. estaba viendo la puerta que te estuve escuchando por nuestro amigo también que fue Por ella estuve hace una semana. Es muy bella. El planteamiento tuyo, Ignacio, yo de alguna manera me siento cercano de la economía porque estoy en diseño industrial y la economía es materia Obligatoria. Sí. Y es esa relación que tenemos con el diseño de los objetos y el cuerpo humano. Mira. Este ha sido un tema realmente bien interesante, pero no lo había visto desde el punto de vista que para analizar. Gracias por estar aquí con nosotros. A la gente, conéctense por partidafm.com o bajen la aplicación de su Android, de su... ¿Cómo que se va la aplicación? Se meten en el Play Store o en iTunes y bajan la aplicación Pangea FM. Que es gratis, se baja en Y segundos. además nos pueden estar escuchando la película. Como nos están escuchando nuestros amados amigos de Argentina, de Ecuador, de Venezuela. Saludos a Carlos Serpa, el gran pintor y artista gráfico que está en Venezuela viéndonos. Paola Andrade desde Colombia. A Paola, bueno, Paola. Desde Pensilvania. Me está viendo de muchos lados. De verdad que es un placer. Es de bella, Les prometimos que iba a estar aquí en el febrero hoy. Sí. Lo cambiamos para la semana que viene porque Sí. Ignacio estaba muy enredado y teníamos que tenerlo hoy. Ok. Pero tenemos a Arquímedes Rivero, padre e hijo de Lucho. Bueno, gran combo. Mira, Ignacio estaba emocionado y se había preparado y todo para conversar con Arquímedes. Yo me eché un puñal de Arquímedes. Sí. Arquímedes es un ser humano maravilloso que tiene tanto de qué hablar. Mira, Ignacio les cuento, ha vivido en España, en Canadá, aquí en Estados Unidos, en Venezuela, por supuesto. Bueno, en España estaba de visita. No he tenido el placer de vivir allá. Pero ha estado allá. Aquí el aroma lo has respirado. ¿Cómo no? Es muy joven, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 37. Imagínate tú. Es un hombre muy joven y preocupado por esta obra tan maravillosa que es, qué sé yo, meterle la mano al ser humano de manera global en algo tan importante como lo que hemos mencionado. Ahora, una preguntita así suelta al aire que a lo mejor no encaja todavía, pero no importa, te la dejo. Dime, Europa como tal, esa gama de países, cada uno de ellos tiene distintas características, porque vienen de líneas históricas, si bien en algunos casos similares, pero de raíces totalmente diferentes, los separa mucho los idiomas. América es otra ensalada, el latino es una cosa, el Caribe es otra, Estados Unidos es otra, en fin. Yo creo que no hay, ¿verdad?, una matriz para todo esto, o sea, no hay una sola propuesta. Porque yo creo que para pararse frente a un auditorio de trabajadores de la industria automotriz,
por ejemplo, que tienen una línea de producción, ¿no? Porque necesitamos darle una conferencia para que nos acerquemos. Necesitamos ya a la entrada llenar unas hojas, cuáles son sus quejas, queremos conocerlo uno a uno, estamos pendientes de darnos la mano en qué podemos ayudar, en cómo nos pueden ayudar ustedes a nosotros, ¿verdad? No es lo mismo decirte a unos venezolanos que a unos canadienses. No, para nada. Y a unos españoles menos. No. Y así. ¿Cómo desde tu inmensa experiencia ya, me imagino, a pesar de tu juventud, cómo se ensambla eso, Ignacio? Mira, fíjate tú, esa pregunta es bien interesante. Yo creo que te la puedo responder desde la experiencia de los sindicalistas de diferentes países, porque he tenido la experiencia de hablar con líderes de sindicatos de Brasil, Argentina, Venezuela, Europa, etcétera, los Estados Unidos, Canadá, y aunque tú crees que todos somos diferentes, porque somos una ensalada, como lo dijiste, todos me dan la misma respuesta. Si los departamentos de recursos humanos hicieran su trabajo, nosotros no existiríamos. Es decir, los sindicatos desaparecerían. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los departamentos de recursos humanos deben abocarse al ser humano. Esa palabra, recursos humanos, te trampea, ¿no? Y tú piensas que el departamento de recursos humanos está dedicado al ser humano dentro de la organización. Pero cuando tú lees las definiciones de recursos humanos de los libros académicos, los libros con que estudiamos en la universidad, en Venezuela, en Europa, en los Estados Unidos, en todos lados, el Departamento de Recursos Humanos está destinado a velar por los intereses de la organización y gestionar el recurso humano de la empresa para el beneficio de la organización. Entonces, cuando lo ves de esa perspectiva, por supuesto necesitas un sindicato que vele por los empleados, porque nadie en la organización vela por los empleados sino el sindicato, porque el Departamento de Recursos Humanos vela por la organización y el sindicato por los empleados. Mi propuesta, la propuesta que yo traigo a la mesa es que se cree un departamento de capital humano, un departamento que se encargue de la ergonomía y un departamento que vele por los empleados. No quiero decir yo crear un sindicato paralelo, no. Yo soy como de centro derecha, eso de los sindicatos conmigo no va muy bien. Pero ¿por qué? Yo te voy a hacer una... Bueno, ahora te voy a argumentar. Porque he trabajado con los sindicatos y lamentablemente los sindicatos se han convertido en otra organización paralela que vela por sus intereses y no por los intereses de los empleados. Cuando se politizaron. Entonces se politiza, pero eso no pasó nada más en Venezuela, eso pasa en Canadá, en los Estados Unidos, en Francia, en todos lados. Las organizaciones sindicales se politizaron y entonces ahora son una organización que vela por sus intereses. Entonces los sindicatos velan por los intereses de los sindicatos, la empresa por los de la empresa, y ¿quién vela por los empleados? Nadie. El empleado está solo. Porque si tú no bailas pegado con el sindicato, tampoco te ayuda. Si no bailas pegado con la organización, tampoco te ayuda. Entonces, si tú bailas pegado a tu ergon, lo que yo llamo el ergon, que es la función humana, para buscar el bienestar, entonces muchas veces no estás ni con el sindicato ni con la empresa, y si no estás con ninguno de los dos, sales de la organización. Eso es lo que pasa en la vida real. Entonces lo importante o el llamado que yo traigo a la mesa, porque además yo me estoy metiendo con un gentío, ¿no? Porque ya lo estás escuchando, ¿no? Me estoy metiendo con el sindicato y me estoy metiendo con la organización. Pero estoy defendiendo al empleado. Y estoy defendiendo al empleado y también a la organización, porque si la organización no se da cuenta, y a los sindicatos, si estos no se dan cuenta, que viene una nueva generación, que tiene unos nuevos sistemas de trabajo, que tienen unos en su ADN, ellos quieren viajar, ellos quieren tener experiencia, ellos que lo que llaman los millennials, ¿no? Ellos vienen con otra perspectiva, en su ADN viene otro sistema, ellos nos vienen a este planeta a sufrir, a pasar trabajo, porque la palabra trabajo es ese sufrimiento, ese sentido sufrido. Estas generaciones no vienen a eso, estas generaciones vienen a vivir, a aprender, a amar y a dejar un legado. Que por cierto, esas cuatro cosas son las que las investigaciones en psicología han descubierto que las personas a los 90, 100 años, con enfermedades terminales, etcétera, son las cuatro áreas que ellos dicen: a mí me hubiera gustado vivir más, me hubiera gustado aprender más, me hubiera gustado haber dejado un mejor legado, o me hubiera gustado amar más. O
Son las 4 áreas: vivir, amar, dejar un legado y aprender. Esas son las áreas donde las nuevas generaciones quieren cubrirse. Y eso es lo que yo traigo en esta propuesta del Ergon, de la función humana. Yo tenía que comentarte que yo soy de los que cree. Fíjate, hay una cosa muy interesante. Aquí en Estados Unidos hay un sindicato, ¿verdad?, de actores, de artistas, que está establecido desde años, décadas de décadas. Y jamás la industria se ha cerrado un canal o un emporio de televisión, ni la industria del cine, las grandes producciones de cine han fracasado por culpa de un sindicato impertinente que entró a generar problemas a la empresa. Yo creo que un sindicato, si bien es cierto que su función, digamos primaria, por no voy a decir fundamental, primaria, es velar por la situación de los trabajadores, yo creo que yo como empresa, yo me haría aliado del sindicato. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en la medida que ese sindicato se transforme, de acuerdo al trato que reciba de mí como empresa, en un vigilante también de mis intereses frente a los trabajadores, vale decir que el trabajador está sometido a una normativa decente, lógica, legal, humana, con la cual va a cumplir. Hago un paréntesis, nosotros teníamos en Venezuela experiencias horribles de gente, los que llamaban permiseros, reposeros, el que no iba a trabajar el lunes, la gente se emborrachaba y no iba a trabajar, igualito le ponían la tarjeta, en fin. Había toda una vulgaridad en la conducta de muchos y muchos, algo bastante, muchos trabajadores en Venezuela, tanto en las empresas privadas como en las empresas del Estado. Y se transformó en una sinvergüenzura. Yo no sé si eso pasa en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, no sé. Pero es posible que ocurra. Ahora, yo creo que las empresas, si aprendieran a darle la mano al sindicato y decirle, ok, perfecto, hay que mejorar el salario en cuanto, no sé cuánto por ciento, aquí falta esto, sí, cierto, que si los uniformes, que si los horarios, pero también me leadas las orejas, ¿verdad? Y me autorizas a votar al que no viene a trabajar, al reposero, al que comete falta. Porque debería ser un punto de coyuntura. Faltas que dañan a los otros empleados, a la correcto. comunidad completa. Correcto. Entonces, es enseñar al trabajador de asumir el compromiso de trabajar con decencia, ¿no? Y eso indudablemente al final se va a traducir en una mejor efectividad para la empresa. Claro. Entonces yo no tengo que ser enemigo del sindicato, no. Yo tengo que ser amigo del sindicato porque el sindicato también es parte de mi organización y está para los dos lados. Yo no soy enemigo de los trabajadores, pero tampoco quiero a los trabajadores enemigos de mi asunto. Y yo como trabajador, yo no soy enemigo de la empresa, pero tampoco soy enemigo de mis compañeros, etcétera, etcétera. Este tema es apasionante, Miki. No, iba a decir algo. Vamos a la Al final eso se traduce en una palabra que es importantísima. La Integrado y la... Exacto. Pero, yo creo que es un tema bien importante que hablemos, pero lo más después del corte, pues si yo no hago corte, Se arranca a mis queridos amigos que están en el aire acá, aquí en broma, aquí con Gregorio Serrano a través de Pantilla, como siempre, mis queridos cómplices de esta hora. Nos falta tiempo, porque el tema de hoy es para pasar 3 horas. Quiero saludar a Diana Pascual, la hija de nuestra querida Dianita. Saludos, Diana, besos. Diana. Para ti, para tu mamá, para tu papá. Y también desde Argentina, Eduardo Amorina. Gracias. A mi Delia Fiallo, un beso. Dile que le mandamos un beso a Delia y a toda la familia. Se le quiere. Vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Aquí con Eduardo Serrano a través de Pantilla FM. Y hoy esta noche con Ignacio Segovia. Ignacio. No te dejas hablar, Ignacio, sí. No, sí, cómo no. Cómo no, sí me has dejado hablar, pero... Ignacio, háblanos de tu libro, Ignacio. ¿Cómo no, Eduardo? Mira, fíjate tú, yo, como te dije afuera, me lancé un puñal de Arquímedes, ¿no? Y una de las frases que conseguí de Arquímedes es que él trabaja las novelas como cuadros de ajedrez, ¿no? Él dice que las novelas tienen su fórmula, ¿no? Entonces tiene la novela de la Cenicienta y la otra novela, y todas tienen una fórmula, ¿no?
Y así es la vida tiene ciertas fórmulas, y nosotros los psicólogos nos hemos dedicado por muchos años a estudiar la fórmula de ciertos modelos de vida, porque nosotros, el moto de los psicólogos es predecir y controlar la conducta, ¿no? Entonces nosotros nos creamos tácticas de ajedrez, y por muchos años la psicología ha estudiado las tácticas de ajedrez de una forma negativa. Hemos estudiado las patologías. Entonces tenemos dos manuales de ajedrez que se llaman el CIE-10 y el DSM-4, que son los manuales de patología psiquiátricos. Y entonces esos son como los movimientos. Si tú mueves esto aquí, esto acá, tú eres obsesivo compulsivo. Si tú mueves esto acá, tú tienes una depresión. Y entonces esas son esas fórmulas, ¿no? Y alrededor de entrando este siglo, a finales de 1900, al principio del 2000, se creó una nueva tendencia que es la psicología positiva, que la creó el doctor Seligman. Él fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Norteamérica por muchos años, y él creó la psicología positiva. Y al crear esta psicología positiva, él creó unas tablas, como unas fórmulas de ajedrez, pero para alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces él se enfocó en la felicidad. Pero después se dio cuenta que la felicidad no era operacionalizable en términos psicológicos, no es, porque es muy subjetiva, ¿no? Tú dices que sí tienes, pero no la tienes, pero el otro la tiene, y entonces uno se toma unos traguitos y está feliz, y si no se los toma entonces no está feliz, y la otra persona si hace ejercicio y hace deporte se siente feliz, pero hay otras que no. Entonces son variables subjetivas, y él cambia la palabra felicidad por la palabra bienestar, y él nos hace a través de la psicología positiva alcanzar el bienestar. Entonces la psicología positiva es el fuerte de donde yo me agarro para llevar esa psicología positiva a las empresas y decirle a la gente que ellos pueden alcanzar el bienestar en su trabajo. Pero como el trabajo es una palabra negativa, yo me copio de Seligman y le quiero reemplazar la palabra trabajo por la palabra ergon, ¿okay? Que es la palabra central de mi libro. Ergon es una palabra que nace con Aristóteles, y yo la estoy promocionando, la estoy volviendo famosa. Y Aristóteles decía que el ergon era la función humana, lo que tú viniste a hacer a este mundo, porque tú existes. Los japoneses lo llaman el ikigai, nosotros aquí en Occidente le llamamos la pasión, la luz, la guía, la energía. En Star Wars le dicen la fuerza. Tenemos diferentes enfoques para saber lo que somos nosotros, incluyendo lo religioso. Sí, lo religioso, cuando ves a Cristo, y habla y le dice, y él le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres, le asignó su función humana, y esa asignación de la función humana, o describir tu función humana y conocer tu función humana, te da una brújula en la vida, porque te dice cómo tomar decisiones. Por ejemplo, si tú dices, mira, yo necesito salir de Venezuela por la situación en la que estamos y necesito migrar. Si tú estás claro en tu ergon, tú puedes escoger, bueno, Canadá es un país que se alinea más a mi ergon, no, en Florida yo voy a poder aplicar mi ergon más libremente, o no, lo puedo hacer en Europa porque la cultura y esto y aquello, mira, a mí me gustan las tapas y me gustan las cervecitas en la noche, entonces mi ergon, Madrid, ese es el ergon. Yo tengo que ir para Madrid. Para mí excelente. Entonces, tu ergon, el ergon o la función humana, que para el cuchillo la función sería el cortar, para el tenedor pinchar. Para mí, mi función humana, yo soy un agente de cambio que ayuda a la gente a cambiar al logro del bienestar. Esa es mi función humana. Por eso yo vivo, para ayudar a la gente a cambiar de un punto A un punto B, y el punto B es el bienestar. Y la propuesta del libro, del capital humano y del ergon, es que las empresas aprendan eso, que las empresas aprendan a ayudar a la persona dentro de la organización a alcanzar el bienestar, porque la gente, ya existen pruebas como Google, las top 500 para trabajar con ellos, ellos todos invierten en el capital humano, todos invierten en el ergon del sujeto. Tuve la oportunidad ahorita en Madrid de entrevistarme con un empleado de Google, fui a Google, almorcé con ellos en la cafetería, conversamos sus entrenamientos, sus instalaciones, o sea, es otra cosa, es otro enfoque.
lo mencionaste ahorita, la ética. La ética combinada, está en mi modelo, la ética combinada con los talentos y las competencias da la confianza. Y tú en Google encuentras una gente que confía en la organización, que confía en sus compañeros, que confía están tranquilos, porque confían en la organización. Por ejemplo, él me comentaba una de las cosas que le pasó en un seminario hace 2 años. Me decía, bueno, fuimos a un seminario con el director de recursos humanos de todo Google. Éramos un poquito más de 100 personas y él preguntó, ¿quién de aquí se ve en los próximos 5 años en Google? El 10% solo levantó la mano. Los demás tranquilamente dijeron, no, yo quiero irme a otro lado. ¿Por qué? Porque Google tiene una política abierta. Ayudan a sus empleados al desarrollo de carrera. Propicia el crecimiento. Propicia que se vayan de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces ellos planifican. Ellos le dicen, bueno, ¿tú qué quieres hacer? No, bueno, yo me quiero ir para tal empresa. Ah, bueno, yo te ayudo, yo te hago los contactos, te apoyo, tal. Y van llevando la cultura Google a todas las demás empresas. Además se evitan problemas, por ejemplo, de competencia. Que ellos digan, mira, no, yo quiero montar una compañía de tal. Un momentico, eso compite con nosotros de cierta manera. Mira, te podemos ayudar hasta aquí, pero por aquí no. Eso los ayuda además a planificar. Mi amigo me comentaba que él tiene un departamento de 4 personas y una vez se le fueron 3 al mismo tiempo. Y entonces esa política le dio la capacidad de, bueno, tú te vas esta semana, tú te vas dentro de 3 semanas, el otro se va la otra semana, y pudo planificar lo que es el traspaso de esa responsabilidad, el traspaso del conocimiento, de lo que sabían los otros empleados que él no sabía, etcétera, etcétera. Eso se da en confianza, y eso no todas las organizaciones lo tienen. Las nuevas organizaciones, las organizaciones de tecnología, organizaciones de publicidad y mercadeo, todas estas nuevas organizaciones que llevan las tendencias están cambiando a eso. Pero si tú vas a las organizaciones de camioneros, de construcción, de sistemas industrializados que producen de forma masiva, esas organizaciones no están montadas todavía en el cambio de invertir en el ergo y en el capital humano. ¿Y tú crees que se dé? Si no se da, mueren. Si no se da, desaparecen. Yo tengo una amiga mexicana que su papá en México tenía la producción más grande de cassettes mexicanas. Y él, por cosas de la vida, decidió no comprar los sistemas de impresión de CDs. Él dijo que eso no iba a pegar, él dijo que eso no iba a servir, no invirtió en los equipos en el momento, y ahí viene que pasó, Eduardo, fracasó, eso fue un fracaso, eso fue un colapso de la empresa, un colapso. Eso va a pasar con las empresas que no escuchen este llamado, que no escuchen el llamado de invertir en el capital humano, porque las nuevas generaciones, antes uno estudiaba, iba a la universidad, iba a hacer un doctorado, a hacer una maestría, un doctorado, conseguía una buena empresa y se quedaba 30, 40 años en esa organización, tenía familia, ahorita el promedio, como te lo mencioné, son 2, 3 años. No, y yo creo que la gente ya de cierta edad tiene que, pues como dicen los argentinos, bajarse de la moto y escuchar a esas nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones también tienen propuestas a lo mejor, unas a lo mejor no tan acertadas, pero ellos vienen enriquecidos de un capital de ideas y de expectativas que tienes que escucharlas. O sea, no, la puerta siempre se va a abrir de adentro hacia afuera. No, déjame demostrarte que debe ser al revés. Te voy a explicar por qué. Tienes que oírlo. Tú tienes que oír la juventud, si no, no. Si no se le presta atención a esa juventud, a esto que estás haciendo tú, que hay que modificar toda esta relación desde abajo de las empresas y asumir una nueva actitud, va a pasar lo que tú estás diciendo, se hunde. Sí, pero yo creo que debemos escuchar de los dos bandos, ¿viste, Eduardo? Porque los jóvenes tampoco estamos escuchando a la experiencia. Claro. Y la experiencia, por más que nosotros traigamos nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas cosas, hay ciertas cosas como la ética, como la moral, como los valores. No, y la experiencia, tienes que oírla. Sí. Pero que cada quien valorice bien, o sea, la experiencia tiene un peso específico. Y estamos en un momento de transición donde el... ¿Cómo que se llama lo que pasa la gente el testigo? El testigo. No estamos pasando el testigo, porque ya la generación boomer, que está en proceso de retiro,
y los X, que es mi generación, está recibiendo a la generación millennial que está entrando a las empresas, y no sabemos ahora cómo conectar esto desde los boomers, desde los millennials, y qué hacer, cómo responder a esto. Necesitamos sentarnos en la mesa y empezar a conversar cómo va a ser la transición, porque queramos o no, el tiempo pasa y la gente se muere. ¿Cuál es tu proposición más puntual en el libro? Mira, la proposición más puntual es cambiar la palabra trabajo por la palabra ergo. Empezar a reconocer nuestro ergo, empezar a reconocer que la gente tiene una función humana y que esa función humana tiene necesidades hacia el bienestar. No quiero ser necio. ¿Tú crees que sea aplicable en Venezuela? Sí, sí, es aplicable en todas partes del mundo. Lo que pasa en Venezuela es que el ruido es mayor que acá. ¿Qué te quiero decir con el ruido? Yo lo pongo ahí, hablo de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow tiene diferentes niveles, están lo fisiológico, lo social, etcétera, etcétera. Y los sistemas de miedo y consumo nos hacen ampliar la base de la pirámide y no nos dejan crecer. El miedo y el consumo. Y el miedo y el consumo están en todos lados. Está en Venezuela, está en los Estados Unidos, está en Canadá, está en todos lados. Lo que pasa es que el miedo y el consumo en Venezuela están controlados por el Estado y los usan como un arma. Como un arma. Los países de izquierda, en la historia, han utilizado su arma del miedo y el consumo para destruir el aparato productivo, y a través de destruir el aparato productivo destruyen el trabajo, destruyen el ergon de la persona y destruyen al sujeto desde su confianza en sí mismo. Porque cuando tú inviertes en el ergon, que es lo que yo propongo, tú inviertes en el sujeto y haces que el sujeto crezca y se libere. Ahora, yo te decía, esa sociedad que está tan fragmentada, tan rota en sus principios éticos, ¿cómo recuperar eso? Bueno, mejor no nos metamos en Honduras. No, mira, yo tengo una propuesta. Mira, porque a ver, señor Miguel, yo sé que usted no sabe dejar, porque usted, eso que el señor dice, que yo tengo que ser claro que tener los colchones adentro. No, yo tengo otra cosa. El señor tiene razón, usted debe tratar mucho más de Martín. Usted viene maltratándome, señor Eduardo, gracias al señor Miguel, que yo he. Sí, usted. Porque si fuera con usted, sería el café y sería fuera. Miki es muy débil con usted. Capital. Usted es capital de este programa, señor Eduardo. Sí, está bien, yo te digo. Gracias, señor Ignacio. Yo estoy muy feliz de que usted le haya hecho entender, señor Eduardo, la importancia. Mire, está bien, de gracias. mi presencia y de mi capital. No nos llame, nosotros la llamamos. Oye, muchas gracias. Señor Eduardo, usted tiene que hasta luego, señor Miguel. Usted tiene en serio. Señor Eduardo. Entonces decía, bueno, yo me he llenado de desconfianza con el tema de Venezuela, pero no es el momento para estar hablando de eso. Creo que es más importante de lo que tú estás proponiendo a nivel. Pero el libro lo escribí también de corazón por Venezuela, y del corazón porque la gente le están destruyendo su amor por levantarse todos los días. Ese amor de, oye, ¿por qué te levantas todos los días tú en Venezuela? Entonces hay mucha gente que no se quiere levantar, pero contra eso deben luchar. Mira, yo me levanto todos los días porque voy a ir a educar a mis estudiantes, me levanto todos los días porque perdona, tú eres joven y Dios te bendiga, y estás lleno de ilusión, pero una sociedad tan destruida a los extremos que ha llegado esta gente malvada, una sociedad que ya no cree en ellos, una sociedad dañada, alejada de sensibilidad, de humanismo, una sociedad que se ha politizado desde la vergüenza y desde va a pasar mucho tiempo. Yo deseo que tu libro pudiera tener eco, por decirlo de alguna manera, en la poca gente sensible que debe quedar allí, sobre todo en este campo de la inversión y del capital. Sí, fíjate tú, Eduardo, Natalie en su programa Cara a Cara me hizo la misma pregunta. Y yo le decía, mira, parte de la psicología positiva y parte de lo que yo presento ahí viene de la logoterapia, que eso nació con Víctor Frank. Víctor Frank vivió en los campos de concentración nazi, ¿ok? Y él consiguió
su función humana, él consiguió su razón de vivir, y esa logoterapia, eso fue lo que lo hizo sobrevivir campos de concentración. Si esa persona pudo lograr eso, no me digas que en Venezuela no se puede. Sí se puede, es difícil, es muy difícil. Y ellos dirán, bueno, sí, claro, está allá en Miami, eso para ti es muy fácil decirlo. Pero pónganse los zapatos de Víctor Frank, pónganse los zapatos de esa gente que sufrió la Segunda Guerra Mundial y que sobrevivió porque creían en ellos, creían en su función humana. Pero, Ignacio, yo no quiero interrumpir, pero la estructura psicológica, cultural sobre todo, de esta gente en Alemania no tiene nada que ver con el viejongo, nuestra playa y nuestra herencia en la cual nos hemos desarrollado. Yo de verdad no soy optimista, yo creo en el venezolano y apuesto al venezolano, siempre. Pero hay dos maneras de hacer esa apuesta. De manera individual, individuo por individuo, que es encantador, sano, buena nota, chévere, colaborador, bien intencionado, a la actitud cuando es general, ¿verdad? Esa marcha, esa actitud de la calle, de estos salvajes de las motos, lo que generan en las personas. La cultura del venezolano, o la actitud del venezolano hoy en día, unos a la defensiva, otros de verdad hartos de tanta impunidad, otros resignados. Yo creo que el venezolano está lleno de tristeza, de frustración, de tanto oprobio, de tanta maldad, de tanta injusticia, que ese es un país enfermo. ¿Cómo recuperarlo? O sea, ¿cómo decirle a un tipo, mire, mi amigo, tenga fe? Te va a decir, ¿fe qué? No, pero no es fe, Eduardo. Bueno, cuando tú vas a tu ergo, que es tu función humana, una de las dificultades y los problemas del venezolano es que no sabe su función humana, no sabe su ergo. La mayoría de la población venezolana no sabe para qué existe. Ellos creen que ellos existen para la playa, para el trago, para la fiesta, para el bochinche, para esto, para la matraca. Cuando tú te mueves en ese río que es el miedo y el consumo, y eso es lo que te energiza el día a día, y tú te levantas todos los días a pelear contra el miedo y el consumo, entonces te dejas llevar por eso, y eso es lo que te decía, el ruido. En Venezuela hay mucho ruido, hay demasiado ruido, entonces la gente no puede pensar, no puede centrarse, no puede decir, ya va un momento, porque cuando tú tienes ese ruido del miedo y el consumo, entonces es más importante comprarte unos zapatos, comprarte el carro, comprarte el celular, comprarte esto, paviar, lucirte, ir al restaurante. Mira, todavía los restaurantes están full en Venezuela, todavía los 15 años, yo digo, mira, todos mis amigos se están quejando en Venezuela de esto y aquello, y a mí me llegó una fiesta de unos 15 años, locos donde bailan unas strippers locas y donde hay unos Chino y Nacho y pero eso no pasa en el cerro, eso no pasa en el cerro, pasa de otra manera. Claro, pero no pasa en el cerro, pero pasa en la gente que está todavía, y en el cerro pasa de su manera también. En el cerro pasa con los zapatos, con la pistola, con la mejor arma, con la granada, con la moto, pasa pero a su estilo. Entonces hay mucho ruido que no te deja disminuir esa base de la pirámide. Entonces estás todo el día en ese consumo, en el miedo, consumo, pero cuando tú cierras ese ruido y tratas de buscar dentro de ti para qué existo yo, para qué vine en este mundo, cuando tratas de buscar esa razón en tu ética, en tu moral, en tus anclas, si tú eres católico, si tú eres musulmán, si eres judío, si eres budista, el que sea, pero te metes en tus anclas y tú no puedes dejar que la gente sea robada en la calle. Cuando tú te anclas a tus valores y a tu función humana, tú no puedes dejar que a los viejitos los abusen y no le paguen su dinero y su cosa. Cuando tú te anclas de verdad, que el venezolano no lo tiene de verdad, y una de las razones de por qué yo me fui fue eso, porque yo estaba claro con lo que yo quería, cómo yo lo quería hacer y lo que yo quería lograr en los demás, y lamentablemente Venezuela no me lo ofrecía. Ignacio, ¿tú no crees que una sociedad depende de sus líderes? ¿De verdad? Los líderes son puntos de referencia. Cuando un señor dice que ella nació 2 días antes de que había nacido, cuando te gobiernes un cuadrúpedo y la esposa es una cómplice de esa ignorancia y el ministro de no sé qué es otro animal,
donde se promueve el presidente bailando salsa con la esposa, que es una cosa que parece una estupidez de Radio Rochela, cuando ellos se burlaban, la brillante Radio Rochela se burlaba de los políticos. Cuando un país, sus líderes dan vergüenza, ¿qué esperar? O sea, ¿cómo yo quisiera saber quién es el que tiene cara para llamarle la atención a los venezolanos y decirle, no, hermano, pare, vamos a buscar dentro de nosotros, porque es que no. Bueno, discúlpame, yo decía que tocar el tema de Venezuela, te pido perdón, Ignacio. Yo no quería llevarte para allá. Vas a tener que invitar a otro programa para venir y seguir hablando del Ergun y del trabajo. Ni a mi audiencia tampoco yo quería llevarlo al tema venezolano porque es muy particular. Pero es más, les pido disculpas a ti también. ¿Cómo no? No quiero entrar en el terreno de Venezuela porque me lleno de pasión y es mucho lo que tengo que decir de rabia y de rencor. Yo quiero ir a tu libro. Bueno, volvamos acá a el Ergun y la función humana. Este Ergun y esta función humana que yo presento en mi libro, que ya está a la venta en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon en digital. Está alrededor de los $6-7 en digital, lo que cuesta un cafecito. Sí. O sea que si primero lo compran en digital y les gusta, se lo pueden comprar en físico. Y pues los dos lo pueden ordenar en Amazon. Y además, está mi página web, ignaciosegovia.com, donde ahorita en marzo voy a lanzar un curso online, para que la gente lo haga online, de cómo descubrir su Ergun. Voy a hablar de cómo evaluar tu historia, de cómo evaluar tus talentos, tus competencias, tu ética, a tu fresa, que la fresa es un acrónimo que yo uso en el libro, y ya te lo voy a explicar qué es la fresa, porque con la fresa se alcanza el bienestar. Lo puedes encontrar en ignaciosegovia.com. Ahí también tengo un blog donde te puedes suscribir y te llegan todos los escritos que yo tengo en el blog. Y además me puedes seguir por las redes sociales ahí en la página web ignaciosegovia.com. Amigos, conéctense con Ignacio a través de todas sus posibilidades. Dime. Me quería comentar algo de Juan Pacheco, gran amigo, está en Los Ángeles, de Argentina, que dice que tú eres la persona más rica de tu país, que lo estás haciendo bien. Mariela Cifuentes dice que qué interesante este libro, te lo voy a buscar por Amazon, que suena maravilloso. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a mi gente de allá de Argentina. Sí, no se pierdan el libro. Ya mostramos por ahí en video a la gente que está conectada con video la carátula. La carátula está llena de un dinamismo. Mira, fíjate, la carátula es una persona que está en su uniforme común de trabajo, que es la corbata, ¿no? El ejecutivo. Y el ejecutivo está caminando en una cuerda floja. Ese es el momento de cambio. Estamos en una cuerda floja donde todas las organizaciones, las personas, estamos en una cuerda floja de cambios y necesitamos darle seguridad a la gente. Necesitamos darle seguridad para bajar ese sentido del miedo y el consumo. La gente necesita estar tranquila para poder pensar en su inversión interna. Una pregunta, Ignacio, discúlpame. ¿Tú no haces conferencias, digamos, específicamente para los empresarios, nada más? Sí. Exclusivamente. Sí, como no, mi parte, mi especialidad es la psicología empresarial, la psicología organizacional, y yo doy talleres acerca de tanto ergonomía como de capital humano, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, doy talleres sobre cómo descubrir su Ergun, cómo pensarlo en las personas dentro de la organización. ¿Se quiere contactar para alguien que quiera un seminario para su empleado, para alguna organización? Sí, ignaciosegovia.com, ahí está mi correo electrónico, puedes escribir un mail desde el web. Tienes mi teléfono también, 954-881-6679. ¿Cómo se llama la cámara venezolana de aquí de Miami que aglutina a todos los... Bueno, la cámara venezolana está y está ¿Te has conectado con ellos? No, yo tengo 6 meses aquí en Miami, estuve viviendo en Canadá 10 años y me acabo de mudar, tengo 6 meses acá en Yo creo que es interesante que esa gente te escuche, que te acerques a ellos. ¿Cómo no? Ok, hablaré con ella. Yo creo que va a ser muy interesante que yo te escuche. Poco a poco, mira, esto es un movimiento. Este es el primer libro de un gran movimiento de reemplazar la palabra trabajo por la palabra ergo.
que la gente empiece a comprender el ergon, empiece a descubrirlo dentro de ellos, empiecen a hablar de eso en las organizaciones, empiecen a hablar en las reuniones sociales. Mira, yo tengo un trabajo, me gusta mucho, pero mi ergon es ser pintor. Oye, Eduardo, ¿tú conoces algún pintor? Sí, mira, yo conozco un pintor, Entonces la gente puede hablar de su trabajo, que es lo que les trae el salario monetario, y lo que yo traigo a la mesa, que es el ergon, que es un balance entre el salario monetario y el salario emocional. Si las empresas le dan salario emocional y salario monetario a la gente, hermano, eso va a ser la gloria. El éxito de la sociedad en el mundo entero. Y ese es el movimiento que yo estoy llevando. El movimiento del ergon en mi blog se llama Cultura Ergon. Y la cultura ergon quiere traer eso, traer un balance entre el salario emocional y el salario monetario. Pues yo te felicito, me siento orgulloso de un joven venezolano llamado Ignacio Segovia. Está como un Quijote a lo largo del mundo peleando contra todo eso, molinos de viento. Contra esos molinos de viento, pero yo sé que vas a tener mucho éxito con tu proyecto y ojalá el mundo te oiga, porque estoy convencido de que ese es el camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros. A Miki no le voy a dar las gracias, le voy a dar repetidas gracias. ya íbamos a pensar. Oye, Miki me hizo falta hoy. A ustedes, mil gracias por haber estado en sintonía. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de la familia Panchia. Y estamos en el programa aquí con Eduardo Serrano. Los espero el próximo lunes a las 8 en punto de la noche. Nos separamos por unas cuantas horas, pero nos volveremos a encontrar la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias.